conjuntos musculares. Entonces tiene algo de poder distinguir los distintos músculos en específico. Por ahí no con sus nombres, no desde la conciencia, pero como mientras tonificar los músculos pequeños hacía que la gente tuviera como mejor motricidad, aunque no pudiera hacer muchas cosas, porque como era para rehabilitación era muy importante. Claro. Entonces hacíamos cosas, básicamente yo lo que siento es que cada postura de pilates tiene tantas indicaciones para cada, o sea, cada conjunto muscular, cada pequeño músculo tiene su indicación. Y sostener todo eso para la conciencia no daba mucho lugar para preguntarte que qué me pasa, que qué sé yo, que lo que yo quiero es no sé qué. Claro, No, es de una complejidad donde no, o sea, haces eso, te caes, no podés hacer eso. claro. Sí, 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 sí. Eh, Satura. siento que la gente lo podía hacer por el grado de dificultad que le estaba planteando, como algo de que estaban yendo todo el tiempo a su máximo de dificultad, no más. Está bueno. Está Y eso bueno. hacía que, tipo, nada, estuvieran ahí presentes haciendo eso, porque era la única manera. Sí. Bueno, ahí tenemos un parámetro como de, eh, un parámetro de chequeo, testeo, o sea, el cuerpo como una especie de lugar visible en donde puedo ver las, eh, las reacciones, ¿no? Vos sabes la reacción de sí ante un evento, la de no, y las microexpresiones con cada emoción, y cómo nuestro cuerpo ante cada situación reacciona, pero esa reacción es la respuesta de una intención. O sea, para que el cuerpo reaccione tiene que haber una intención. Si yo solo estoy en escucha, mientras esté en escucha no hay reacción, porque en el cuanto reaccioné, simplemente estoy inmerso en mi reacción y perdí la escucha. A ver, porque yo Eso justo sí. vengo de un marco teórico más sistémico donde todo produce movimiento. La No, 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 aceptación movimiento va a también. haber, pero mirá, mirá, mirá Como, esto. Por ejemplo, vos me estás hablando, vos me hablás. sí, Y en un momento yo reacciono y empiezo a, mientras vos hablás, empiezo como a maquinar. sí, Entonces, mi reacción está interrumpiendo el proceso de escucha limpiamente. bien, yo lo entiendo. Pasa que Es vengo muy del praxis, ¿eh? marco de todo es comunicación y no hay verdaderas interrupciones, solo múltiples mensajes. Como, Sí, ahora es como que el mensaje se volvió más múltiple, sí, agarré un mensaje más, ¿entendés? yo siento que multiplica o sea, percibir las cosas que uno podría percibir de otro ser humano. Son tan infinitas. Sí, sí, Como sí, lo sí. de la atención es tan infinito que todo se de alguna manera interrumpe, pero yo siento que interrumpe más de un modo como que limita en el dar forma y eso hace posible que haya un mensaje también, como no sé cómo Cuando, explicar. cuando mi intención interrumpe un proceso de diálogo en este caso, mi atención se centra más en mi reacción, entonces mi escucha deja de Ahí va. ser tan limpia y yo ya empiezo a generar después meta emociones o meta reacciones. En realidad yo ya estoy reaccionando a mi propia reacción. Entiendo, sí, sí, sí. Empieza a Ya. generarse una bola de cadena que se aleja de la escucha original. Sí, Pero que estás comunicando con vos y sí, soltaste al otro. y solté al otro y estoy además estimulando en este caso, por dar el ejemplo, un proceso de estrés. El clásico darse manija. El clásico darse manija, el clásico, pero que también Divino. es un proceso de estrés. Sí. Mira, por ejemplo, estas ideas surgen a partir de un kinesiólogo al que yo le daba clases al lado de la estación, en un parquecito. Ujú. Era discípulo aparte de Bourón, del tipo de la biodescodificación del francés mismo. No, de Fleche, perdón. Y en un momento bajan del tren unos tipos muy tumba, muy heavy. Pero yo ya que estaba muy curtido, yo ya curtí cárcel, curtí villas y demás, y cuando se acercaron un poco,
estábamos haciendo unos ejercicios y la rigidez que manifestaba mi alumno era muy grande, estaba tipo tenso, se había puesto muy mal. Parece que aparte la cabeza también, después me confiesa, porque todo esto me lo dijo después, me lo dijo cuando yo doy un taller de mindfulness en una cosa que él guiaba y hace toda esta intro, yo ni me acordaba del día y él cuenta todo su proceso interno con cómo se va tensando y cuenta y me recuerda cómo yo estaba relajado y lo que hice cuando vinieron los tipos medio heavy, me posicioné de una forma en la que los tipos vinieron así y se sentaron. No les di como el espacio. Y después seguí dando la clase, y esta parte, acá viene la parte, gracias para agradecerle a tu tío y a tu padre, que me puse a dar la clase, todo con metáforas, y muy con doble sentido, y todo con doble sentido, pero seguíamos practicando, y en realidad la estaba dando a ellos. Claro, Y sí, ellos empezaron a hacer esto, tipo, y cambiaron, o sea, hablaban de robar, de clavarle un pinche a un lugar, a un chabón, de cagarle a piñas a alguien, y bajaron, estaban como sedados, y empiezan como a hipnotizarse por el movimiento que hacíamos, y queda, eso debe hacer muy bien, ¿no? Como ya en otra frecuencia, y este alumno mío queda como fascinado con este proceso, pero digamos, la diferencia fundamental, porque de esta anécdota hay un montón de cositas para desglosar, es que algo en su percepción de amenaza, en su programación interna previa con todas sus presuposiciones, sus creencias, sus creencias generaron que él vio una situación de estrés, en donde yo pasé lo mismo, y yo estaba lo más relajado. De hecho, me iba a tomar vino con ellos en cualquier momento, pero, pero y ahí su cuerpo, yo lo había notado y lo había visto en su cuerpo, que por más que como continuase con los ejercicios, ese estrés ya estaba en él, después se fue disolviendo con la práctica. Pero ese estrés fue, bueno, esa configuración interna esto es algo importante porque yo creo que es una cuestión, ese estrés fue una reacción, hiperreacción sensible, capaz, ante ese estímulo, ante esa escena, donde, digamos, lo que lo sacó de la armonía es la dualidad esta de rechazo ¿cómo se llama? O atracción, porque las dos pueden producir. Puedo tener atracción a algo, desear demasiado y me da frustración de no tenerlo, o amenaza y todo lo que despierta eso. sí. Y esto lo digo porque tal vez pasa que, no sé si después de la pandemia, que algo en las corporalidades cambiaron. ¿Te acordás que te contaba que atendía personas y hay personas que incluso que vos conocés que empezaron a tener como una fobia ante las personas que no tenían barbijo? Sí. Fobia y rechazo y pensamientos y empezar a generar toda una cosa, y eso ya generó como un reflejo incluso con esto de las distancias sociales y demás, y el sentirme incómodo. Y incluso, bueno, capaz que ponerle el otro día practicando con Ariel, entrenábamos bastante lindo y lo he vivido también haciendo como una especie de luchita chiquita con tu papi, que me dejó la boca sangrando enseguida, muy hábilmente, pero es un No hay que capo, dejarlo hacer esas cosas. es muy capo. Pero lo que pasa con ellos es que, y las personas que capaz entrenamos más así, como más marcialmente, es que se nos pongan así, enseguida, que se nos acerque alguien de golpe o que no nos pone así, sino que nos pone en un estado de disposición. Lo sé, yo no tardé muchos años en entender por qué las mujeres cuando les iban a pegar cerraban los ojos. Si hay un mal momento para hacer eso.
Es humano, ¿eh? ¿Me entendés? En mi lógica. Claro, sí, En sí. mi lógica de haber crecido con gente que hace artes marciales, como tipo, si hay un momento para prestar atención, es ese. Pero bueno, Sí, sí, sí. el estrés es un cálculo riesgo-recursos, no es random. Ok. ¿Y vos qué pensás? ¿Cómo podríamos acompañar a reducir todos esos infinitos cantidades de estrés? Que son, ¿viste esos Bien. estreses, como vos Justo es dijiste, raro lo que me estás preguntando porque yo tengo una charla de como media hora sobre eso y recién? una charla larguísima al respecto. No, está en YouTube. Una Ah, vez mira. que fue lo de, ¿qué fue que hicieron? Fue el congreso de la IAGC y fui a hablar de eso. Eh, a ver, yo justo soy de la gente que ama el circuito del estrés. No me parece que esté mal estresarse. El cortisol es lo que hace que podamos prestar atención o descansar. Me parece que tener miedo cuando hay que salir corriendo es re útil, que enojarse cuando hay que golpear a alguien es re útil. Sí, Como total. estoy re a favor del circuito de estrés, me parece re importante poder, o sea, yo he tenido más problemas por no poder distinguir un riesgo real que por distinguirlo y abordarlo. Sí, sí, sí. Pero vos nombraste un caso específico, que es a lo que voy. ¿Viste ese estrés puntual que genera la acción desfavorable? O sea, la persona tuvo estrés porque alguien levantó la mano y cerró los ojos, me regalo. Sí, O el estrés capaz de una excesiva contracción muscular ante una, viste que te nombraba recién Ariel porque lo vi muy enseguida, que ante el peligro no se cierra, se expande, se entra a un abre, estado lo he de visto. posición. ¿Viste? Sí, Hace esto. Como un animal que abre las alas. El sí, pavo se real se infla. abre. Cualquier animal hace Lo he eso. visto. No, todos hacen ¡ah! Y se enciende. Bueno, lo viste porque Es entrenaste con tipo Ariel. un pez globo. Yo siempre me lo imaginé más como un pez globo, pero sí. Sí, un pez globo, un pez globo. Que, Sí, que en lugar de generar ese estrés tonto que es el que vemos, el que se ve el de sierra, ese como, yo digo para mí es como yo llamo a eso una respuesta más en armonía. Porque es una respuesta que no me cierra y me pone en un estado disponible. ¿Entendés? Entonces el circuito del estrés, obviamente que es necesario para alimentar eso. sí. Porque es bueno, algo de estrés algo de yang tiene que crear eso. Pero ahora, si mi estrés me va a hacer esto, no me sirvió. Bueno, desde un punto de vista de estrategia sería solapar las estrategias y desde un punto de vista de los estados sería concatenar los estados, ¿no? Como la respuesta de Ariel de ante la alarma me relajo y ocupo espacio, es una respuesta aprendida. Si vos ves un niño muy chiquito, enojarse agranda y eh, temer Sí, a chica. Es sí, como, porque esconderse corresponde a temer y atacar, o sea, por una cuestión biológica. Lo otro sí, se puede aprender, todos podemos aprender a hacer otros, a tener otras respuestas a los mismos estímulos, diciéndolo mal y rápido, eh, en un sentido físico, que es porque entrenar está bueno, en mi opinión, en general, claro, como claro. algo, en algún momento. Saber que contás con tu cuerpo ante una situación no es lo mismo que no saberlo. Sí, También yo sí, entiendo que las nenas esas que cerraban los ojos nunca le habían pegado a nadie. Yo para ese momento le había pegado a un montón de gente, como que, claro. tipo, de última, vemos. Claro, por eso también un poco viste el arte marcial ruso, sistema, ¿lo tenés? No. No hay un arte marcial que es medio, tiene principios internos muy profundos y tienen algo que es, bueno, se pegan un montón, o sea, se pegan. Y Sí, sí, pasa, y se hacen muy, o sea, es muy para la salud también. sí, sí. Pero hacen como, digamos, algunas cosas como si fuera de tortura, como si o sea, por ejemplo, me arrodillo y alguien se para arriba de mis pantorrillas, que es una tortura. Es re doloroso en ese punto ahí de acupuntura ahí. Y lo que empieza a generar es a hacer como
a liberar como el estrés hacia afuera con técnicas de respiración y relajando a propósito adrede para, generar la respuesta inversa, en lugar de que se achique, que se abra, y el cuerpo solo vuelve a organizarse desde ese lugar donde se expande, se unifica y resuelve mucho mejor el dolor, por ejemplo. O cuando te estrangulan, se dejan estrangular a propósito un montón, y lo que hacen ante la estrangulación es esto. O sea, en lugar de forcejear así, Claro, luchar, tenés que lo que sea, agrandarte. van como, no, van como así como poniendo cara de póker, como si te ignoraran, como si ignoraran Ah, la respuesta y van más hacia su armonía y el cuerpo sin oxígeno empieza a aguantar un montón y empieza como a volver a acceder a sus recursos. Deja de estar cerrado y hacen ese tipo, es retortura un poco en algún punto, pero desprograman la tortura de alguna manera. En un momento, cuando lo hacíamos con los chicos, había piñas por todos lados, le llamamos lluvia de puños en un momento. ujú. Era un momento de amor, Claro, era un momento. es la lógica del ejército. Sí, tal vez un poco eso, sí, sí. O Pero igual sea, está en el ejército está un poquito está un poquito el endurecerse, el ponerse así. En esto no, en esto es algo blando que se abre. total, pero en cuanto a la respuesta al estrés, saber que uno puede pasar por todas esas cosas y sobrevivir, porque uno tuvo la experiencia, Claro, te planta en unos lugares muy diferentes que si eso no te pasó claro. a nivel corporal, como que por un lado está la motricidad, hay cosas que si no lo practicaste, por mucho que entiendas, por mucho que no te va a pasar. O sea, pensar Sí. en hacer yoga no es hacer yoga. Me cayó un recuerdo recién con esto que dijiste, cuando, no sé, cuando tenía 18 años, mi vieja estaban separados mis papás, pero deciden por mi cumpleaños juntarse para tener ¿Por qué hacen esas cosas? sí, para tener una cena de familia. Íbamos a un restaurante, manejaba mi mamá en el auto de mi mamá, y estábamos, y nos agarra la barrera, nos atrapa la barrera, y se cierra la barrera, quedamos en el medio, tin, 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 el ruido, y mi mamá se quedó así, se paralizó totalmente. Y mi viejo, que está reacostumbrado a situaciones de estrés, como espabilate, salió del auto, levantó la barrera, muévete, como si no hubiera pasado nada, como Sí. si ni percibió amenaza, no existía amenaza, era todo, eso era como un fluir por un día en las Bahamas. Y medio que salió del trance ese de parálisis mi vieja y cruzamos. Sí, a mí eso me lo enseñó mi mamá, Wow. eh, porque mi mamá se paraliza casi siempre y al mismo tiempo es una persona muy alarmista, Tremendo. con lo cual a mí de grande me pasa que en general no importa dónde esté, todo el mundo se estresa y a mí no me preocupa. Claro. Como que a mi mamá le pasó esa de la barrera, volvió a casa y nos dijo, hoy me pasó esto. Y yo pensé, bueno, se ve que llegó mi momento. ¡Ay, Dios! ¡Se quitó! Es Y mi italiana. hermana Tu madre. diciéndole, pero escuchá, ¿y nosotras qué? Tu mamá es italiana, es del sur de Italia, ¿no? Es vasca, es de los vascos, que son medio Ah, mira. así, como que les chupa todo, son medio cabrones, como que no. Llegó mi turno. Me voy con Dios. ¿Entendés? O sea, yo crecí con esa gente, entonces el riesgo fue muy constante, Claro, la percepción subjetiva de riesgo. claro. Entonces la verdad es que en los trabajos la gente se reangustia con unas cosas que mi respuesta al estrés es ser operativa, no, jamás mi respuesta al estrés es volverme loco, paralizarme o ¿Y qué negarlo, o piensas? sea, cosas de la gente que me parecen increíbles. No se me ocurriría cerrar los ojos si alguien me va a pegar. ¿Y qué pensás de esta? Viste que yo te pregunté, por ejemplo, hablamos recién de estas reacciones cuando alguien se sienta a meditar, que empieza a, a sentir sensaciones corporales que son la respuesta del propio sistema nervioso que estaba, digamos, efervescente y cuando, listo, me pongo a observar los detalles, es como un montón
Sí. Y, y en un momento me habías dicho en un mensaje de texto hace poquito cómo acompañar a una persona hacia la quietud, acompasar hacia la quietud. Ah, es que yo siempre me pregunto, yo medité mucho tiempo como a mí me parecía hasta que alguien me explicó las reglas, porque Ok, no sabía que había reglas, qué sé yo. O sea, pensé que podías hacerlo como quieras, porque era tu mente. es Pero no, normal igual. pensé que era tipo que podías freestylear con meditar, pero no, hay un montón de reglas. Pero hasta que sabía lo de las reglas, no, ahí me enteré que no puedes hacer un montón de cosas mientras meditas. Y, y empecé a escuchar esto de la gente que no podía quedarse quieta, que no podía estar en eje, que no podía pararle de la voz de su pensamiento, que no podía. Y yo los escuchaba en las clases esas donde surgían esos temas y siempre pensaba, qué raro, ¿no? O sea, mi primer instinto nunca fue detenerlo, solo había que disfrutarlo, pensaba. O sea, Sí, sí, o sea, mi primer instinto sería luchar contra todo. el luchar de nuevo, el luchar pondría de nuevo a la mente en intención, en alerta en este caso, en una intención de rechazo, lo cual es más difícil todavía y se genera la ola, ¿no? O sea, tengo este pensamiento, tengo esta intención, otro nuevo pensamiento de rechazo hacia esto. Y ahora me siento culpable por sentir rechazo y después empieza la ola que se aleja de la atención pura. Yo si el camino a la iluminación es maltratarme así de mucho, no lo quiero hacer. No voy, o sea, todo bien, anda vos. Mirate vos, yo ni pienso. Bueno, pero en Sí, este caso puntual, el camino sería viste, por ejemplo, en el taoísmo, como algo así como volver al origen, volver a una escucha primordial, a un estado de atención previo a esas intenciones. Es más, es el espacio de atención en el cual existen esas intenciones, claro, ¿no? y flotas ahí. Solamente que estoy absorbido en la intención y la figura no me deja percibir el fondo. ¿Se entiende? Sí, la Entonces, lógica de Castaneda, o sea, sí. bueno, por eso para mí, por eso para mí cuando daba clases se trataba, igual esto no lo enseñaría en un taller, pero para mí se trataba más de desorganizarle el contexto a la gente en el que hace eso. A ver, ¿cómo sería? Es la lógica, es una cosa que hacía Erickson, que es una cosa que decía Castaneda también. A ver, qué interesante. Está en un libro, pero la cosa es que la gente puede tener determinada conducta y estamos tomando pensamiento, estamos tomando todo salvo emoción directa como conducta. Lo que vos decís del sentimiento, de la respuesta neuroendocrina al pensamiento, también es una conducta, Exacto. digamos. Que todo lo que es conducta, todo lo que exceda la respuesta primaria, si hay un león, asustate, a mí me parece un buen sistema, yo no lo tocaría. O sea, eso anda, no lo tocaría. Pero todo lo demás ocurre de una determinada manera en la gente, con una determinada serie de pasos, más o menos en un orden, en un contexto, de modo bastante parejito, para que esa persona tenga la ilusión de continuidad de sí misma en el tiempo. Claro. ¿No? Como, o sea, Sí, esa sí, sí. persona es esa persona porque siempre hace eso así, de esa manera, en esos contextos. Sí, así se reifica. Es como una forma de sostener la reificación, el yo, la yoidad. Claro, es como, ¿no? Siempre tengo estos pensamientos que me hacen sentir así, este es mi estado de ánimo general, soy una persona triste. Claro, Soy y, una y persona genera su cabrona. identidad en torno a ese conjunto de Y como soy sensaciones, una persona emociones, triste, pensamientos. identifico esos estímulos que hacen que tenga, que acostumbre esos pensamientos, que hace que tenga esos estados de ánimo que sostienen mi identidad.